me ayudes. Necesito que te pongas las pilas y tomes estos pantallazos ágilmente, etcétera, etcétera. ¿Ya tomaron este pantallazo? Oye, decime. Sí, profe, ya lo tomamos. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos esta situación. Entonces ya esto es un trabajo algebraico. Esto es un trabajo algebraico. Entonces, permitime, yo voy a borrar aquí un asunto y ya después lo veremos. Ya después lo veremos. Entonces, ¿qué tenemos en ese modelo? Tenemos que podemos sacar esta diferencia de temperatura en el primer elemento, la diferencia de temperatura en el segundo elemento, diferencia de temperatura en el tercer elemento y hacer una suma algebraica, Y finalmente, ¿qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener esto que tenemos allí. ¿Está claro? Cuando termines de tomar este pantallazo, me avisas, por favor. Juliana está por ahí. Juliana. No me contesta. Laura Melisa está por ahí. No me contesta. A ver, ¿será que yo tengo este volumen? ¿Será que este volumen está bajo? Permitime. Ah, carajo, es que estaba por aquí. Permitime. Bueno, ahora sí. Laura Melisa, ¿sí me contestas? Sí. Paola, Catalina, Estefanía. Hola, profe. ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien. ¿Y usted? Bien, gracias. ¿Ya tomaron este pantallazo? Ya estoy acabando de tomarlo, profe. Bueno. ¿Me avisas? Listo, profe. Yo ya acabo de tomarlo. No sé Bueno, los otros compañeros. gracias. Bueno, entonces voy a colocar por aquí algo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Una diferencia de temperatura y una sumatoria de resistencias térmicas. También puedes colocar por allá, puedes colocar que esa Q, yo lo voy a colocar por aquí, esa Q es igual a delta de T entre sumatoria de R sub I, y entonces ya te voy a decir sumatoria de R sub I, y me gustaría, estamos tomando esto, esa rata de flujo de calor es igual a una diferencia de temperatura entre sumatoria de esas resistencias, y esto es igual. Entonces aquí vamos a trazar una raya grande y vamos a poner aquí con palabras unos asuntos. Bueno, ¿qué es este delta
o esta diferencia de temperatura. Entonces, podemos colocar aquí en el numerador para identificar este término delta T, diferencia de temperatura total. Si quieres colocar en el numerador diferencia de temperatura total. Diferencia de temperatura total. Numerador. Denominador. Repito, numerador. Diferencia de temperatura total. Denominador. Esa sumatoria que tenemos allí. Denominador. Entonces podemos colocar en el denominador resistencia térmica total. Resistencia térmica total entre los puntos de temperatura conocida. Repito, numerador, diferencia de temperatura total, raya de quebrado, denominador, resistencia térmica total entre los puntos de temperatura conocida. ¿Está claro? Bueno, eso por una parte, Bueno, entonces yo creo que eso ya todos estamos en ese renglón. Les pido el favor de que me ayuden para ir un poco ágilmente en esta parte, etcétera, etcétera. Entonces ya tienen eso. Bueno, voy a hacer algo acá. Entonces, ¿cómo podemos resumir este caso? Este caso, desde el punto de vista de los circuitos, entonces podemos decir que aquí tenemos un nodo T1, aquí tenemos una resistencia, por aquí tenemos un nodo que está a T2, por aquí tenemos otra resistencia, un siguiente nodo T3, finalmente una última resistencia y una temperatura T4. ¿Sí o no? Entonces lo podemos identificar en la nomenclatura que aprendiste en los capítulos que estudiaste de circuitos eléctricos, lo puedes identificar de esta manera. Y entonces las resistencias, ¿cómo son? L1 entre K1A. L1 entre K1A. Esa sería la primera resistencia. Anson. Entonces, para no intoxicar esto, no coloco las otras resistencias. L2 entre K sub 2 por A, L3 entre K sub 3 por A. ¿Sí o no? Bueno, ¿estamos? Bueno, muy bien. Entonces, esto por una parte este asunto. ¿Está claro? ¿Sí estamos o no estamos? Bueno, espero que todos estemos en este punto. Les pido el favor de que vamos hoy ágilmente en este asunto. Entonces voy a borrar eso que acabo de escribir. Entonces aquí te lo muestro por última vez. Eso es algo muy sencillo, etcétera, etcétera. Ahí lo voy a borrar. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? En este punto por anotar? Nosotros sabemos que hay una ecuación de transferencia de calor muy importante. Esta ya la usamos cuando veíamos el tema de evaporación, que es esta expresión, es esa expresión. ¿Sí o no? Nosotros la utilizamos en la evaporación, pero aquí también tenemos los intercambiadores de calor. Aquí tenemos también estos materiales compuestos. Esto se llama un material compuesto porque aquí tienes ladrillos de refractarios de alta lúmina, aquí tienes un material aislante, aquí tienes un material de presentación. Entonces esto se llama un material compuesto. Esto me sirve también para el caso de un material compuesto. Bueno, pero entonces, fíjate que yo por aquí, en este trabajo que hice anteriormente, yo por acá tengo este vestido, tengo esta vestimenta, potencial entre resistencia. Entonces, vamos a darle a esta expresión ese vestido potencial entre resistencia. Entonces, tenemos aquí este asunto. ¿Sí me explico o no me explico? Esta es la raya de quebrado principal. ¿Sí o no?
Entonces, yo voy a cotejar esto tomado de esta expresión, lo voy a cotejar ¿con qué? Con esto que tengo acá, con esto que tengo acá, con este resultado que obtuve para ese material compuesto. Entonces, muy fácilmente yo puedo decir que eso corresponde a delta T entre, esa es la raya de quebrado principal, y entonces tengo aquí 1 entre U por A. U por A. ¿Sí me explico? ¿Sí está claro? Entonces te pido el favor de que vuelvas a tomar digamos, este último espacio aquí del tablero. Volví a tomar esto, repetí eso, ya con esta visión de esta ecuación de transferencia de calor que nosotros ya conocíamos. ¿Estamos o no estamos? Y entonces, esto es muy importante para los temas que vamos a ver subsiguientemente. Y esto, desde este material compuesto, nos va a proyectar hacia otros fenómenos que nosotros tenemos, que ya vamos a ver, por ejemplo, cuando hay combinación de mecanismos, ¿Está claro? Te pido el favor de que tomes esta parte inferior acá nuevamente, siendo esto igual a esto. Entonces, aquí nosotros ya tenemos la diferencia de temperatura. Quiere decir que 1 entre U por A es igual a este denominador. Y eso es lo que yo quiero que empecemos a manejar nosotros, o empecemos a retomar mejor en este punto. ¿Está claro? ¿Sí me explico? Estefa, usted que es la única que me habla, porque las otras no me volvieron a hablar, entonces dígame si ya tomaste ese último espacio. Sí, profe. ¿Ya lo tomaste? Bueno, muy bien. Te recuerdo, entonces, debajito puedes colocar, ¿qué es la U? Entonces vamos a volver a hablar de la U. Fíjate, en los problemas de evaporación, pues esa U era dada. Nosotros, ahora que nos dirigimos hacia la segunda parte de la transferencia de calor en los intercambiadores de calor, entonces vamos a ver cómo manejamos la U. Entonces yo no desaprovecho, perdón, me estaba equivocando, no desaprovecho ninguna oportunidad para hablar de esa U y para hablar en general de esta expresión, porque ya la usamos en evaporación, pero también la vamos a usar en la transferencia de calor que se opera en estos intercambiadores de calor de coraza y tubos. Entonces, cualquier espacio que yo tenga para hablar de eso lo aprovecho. Bueno, entonces, siguiente punto. Acordate que la U, entonces pone por allá la U, viva la U. Ustedes que conocen bien esos asuntos, viva la U. Bueno, U. Entonces, vamos a hablar de la U, vamos a hablar un poco de la U, y entonces te pido el favor, siguiente viñetica, vamos a hablar de la U, entonces yo te voy a decir qué es esa U. Bueno, U. Vos ya sabes, pero entonces lo volvemos a consignar, Bueno, entonces, U, mayúscula, coeficiente de transferencia de calor, coeficiente de transferencia de calor global, coeficiente de transferencia de calor global para una situación que involucra, como en este caso, que involucra dos puntos. Primera subviñeta. En este caso, ¿qué tenemos nosotros? Primera subviñeta, un material compuesto. Siguiente viñetica. Entonces, un material compuesto o siguiente viñetica, una combinación de mecanismos. Y entonces esa es la clave, cuando hay una combinación de mecanismos. Bueno,
Entonces, mira, hasta este punto que tenemos este casito de la placa plana. Este casito nos sirvió ¿para qué? Para aproximarnos más a la realidad. ¿Cuál es un elemento más real en transferencia de calor? Este material compuesto, esta pared plana de un horno compuesta de todas esas capas ya mencionadas. Entonces, fíjate que nos estamos aproximando más a la realidad. ¿Si estamos o no estamos? Bueno, y entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un material compuesto, pero ya hablamos de unos mecanismos combinados. Entonces, yo no desaprovecho la oportunidad y voy a aprovechar este dibujo que tengo para tratar de que veamos esos mecanismos combinados directamente. Bueno, entonces hasta ahí tu caso número 2, ya tenemos tu caso número 2 cubierto. Pero de este caso 2 se derivan dos situaciones, Entonces, ¿cuál es la siguiente situación? Te voy a pedir el favor de que coloques por allá, siguiente, no es un caso, porque nosotros habíamos hablado específicamente de 6 casos. Esto no corresponde a un caso de estos 6 que habíamos hablado, pero sí a una situación que ya sobreviene. ¿Cómo se llama esta situación? Se llama mecanismos combinados. Entonces pone por allá este asunto de los mecanismos combinados. De los mecanismos combinados. Entonces pone una viñeta. Mecanismos combinados. Bueno, y vamos a colocar un pequeño letrero allí. En este asunto de los mecanismos combinados. Bueno, entonces coloquemos el siguiente letrerito allí. Primera viñetica en esos mecanismos combinados de transferencia de calor. Podemos colocar el siguiente letrero, mecanismos combinados de transferencia de calor. Bueno, entonces te voy a dictar. En las situaciones reales, es muy raro que solamente un mecanismo, nosotros hablamos de 3 mecanismos, conducción, convección, radiación, es muy raro que solamente un mecanismo esté involucrado en la transferencia de calor. ¿Estamos o no estamos? Bueno, entonces yo te voy a pintar acá, ya lo estoy haciendo, te voy a pintar acá esta situación. Ya lo vamos a ver. Aquí estoy terminando de pintar este asunto. Entonces, permíteme un segundito. Bueno, entonces, el mismo dibujo, yo aproveché el mismo dibujo. Mira, aquí está esta situación. Tenemos una placa compuesta de varias capas, una placa plana compuesta de varias capas. Aquí tenemos una capa, 2 capas, 3 capas. Bueno, entonces, vamos a hacer el siguiente problema. Yo te lo dicto en la medida en que vos lo estás viendo acá. Bueno, entonces, siguiente viñetica. El problema que vamos a resolver es el siguiente. Tiene relación con esta figura. Entonces, problema. ¿En qué consiste ese problema? Consiste en lo siguiente. Problema. Expresar la rata de transferencia de calor
Entonces estoy dictando el problema que vamos a resolver a continuación. Repito, el problema que dice expresar la rata de transferencia de calor. Expresar la rata de transferencia de calor en estado estacionario. En estado estacionario. Entre un gas caliente. Entre un gas caliente. Perdón, aquí me equivoqué yo. Ah, carajo. Me equivoqué. Entre un gas caliente que está a una temperatura T mayúscula su H. Esta H es la primera letra de la palabra hot. Entonces, entre un gas caliente que está a esta temperatura T su H, a un lado de la pared compuesta, a un lado de la pared compuesta, que es este que estoy señalando acá, y un gas frío, que está a esta temperatura T mayúscula sub C en el otro lado de esa pared compuesta. Entonces, repito ahora sí todo el problema de la siguiente manera. Expresar la rata de transferencia de calor en estado estacionario entre un gas caliente que está a una temperatura T sub H a un lado de la pared compuesta y un gas frío que está a T sub C en el otro lado o en el lado opuesto. ¿Está claro? Entonces, expresar esa rata de transferencia de calor. ¿Si estamos o no estamos? Bueno, entonces, mira, este caso, ya estamos apenas en el segundo caso. ¿Y qué estamos buscando desde ahora? Pues acercarnos más a la realidad, Empezamos con el primer caso. Este es un caso, digamos, ideal. La placa de un solo componente. ¿Cuál es un caso más real? El caso 2, la placa con varios componentes. ¿Y cuál es aún más real? Cuando yo aquí tengo esta material compuesto y aquí tengo un gas caliente y aquí tengo un gas frío. Entonces, ahí sí estamos acercándonos más a la realidad de los fenómenos que nosotros tenemos en transferencia de calor en general y en particular en las industrias químicas. ¿Me explico o no me explico? Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué estamos hablando acá de mecanismos combinados? Porque ya veíamos el caso 2, aquí a lo largo de este elemento tenemos una conducción, pero fíjate que yo aquí tengo un gas caliente y tengo este elemento, entonces aquí se presenta un fenómeno convectivo. Y al lado opuesto tengo este material sólido y tengo este gas frío y entonces también allí hay un fenómeno de tipo convectivo. Y entonces por eso es que estamos hablando de esos mecanismos combinados. Me voy a salir de acá, de la ventana, me voy a salir para la ventana y entonces voy a recuperar por aquí dos piezas. Entonces, en primera instancia, esta pieza. Estefa, usted que es la única que me habla, ¿sí estás viendo esta lámina? Estefa. Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, esto ya lo habíamos nosotros señalado muy rápidamente en una clase anterior. Estuvimos hablando por allá de esta ley de enfriamiento de Newton, formulada por este gigante de la ciencia,
en 1701. Y aquí tenemos la expresión correspondiente. Entonces, mira, esta expresión que tenemos por acá, ¿está claro? Bueno. Y entonces, este documento ustedes ya lo tienen. Bueno, y ya hacíamos referencia al mismo. Un documento complementario es este otro. Este es tomado de Max Peters y este lo vamos a ver subsiguientemente. Cuando ya vamos a hacer un problema en una geometría de tipo cilíndrico. Entonces también tenemos este asunto por acá pendiente para aclarar unos puntos muy importantes. De momento vuelvo a esta expresión que estoy señalando acá. Entonces dejo de compartir y me regreso para esta otra pantalla. Mira, entonces, ¿qué fue lo que acabamos de ver allí? En esa expresión que te señalé en este documento. Vimos esta expresión, que es la ley de enfriamiento de Newton. Rata de flujo de calor por convección, esto es igual a H. Esta H es un coeficiente de transferencia de calor por convección. Esto es un área, el área, la interfase entre el fluido en movimiento y un cuerpo sólido. Y esto es una diferencia de temperatura entre la superficie del sólido y el grueso de la corriente del fluido. Eso es lo que acabamos de ver en este paper donde te indiqué allí. Bueno, entonces, fíjate que esta expresión, que es la ley de enfriamiento de Newton, el primer acercamiento que nosotros tenemos aquí a la convección, fíjate que también la puedo expresar de esta manera, como un cociente entre un potencial y una resistencia. Entonces, aquí tengo una diferencia de temperatura, potencial, driving force, y aquí abajo en el denominador te voy a pintar bien esa línea de quebrado principal. En el denominador, ¿qué tenemos? Tenemos una resistencia, pero fíjate que esta ahora es una resistencia convectiva. Esta es una resistencia de tipo convectivo. Entonces, eso era lo único que nosotros necesitamos averiguar para poder hablar de estos mecanismos combinados. Ya tenemos las formas en las cuales se presentan estas resistencias térmicas en este elemento de tipo conductivo, y ya tenemos la forma en la cual se expresan, o mejor, se pueden expresar estas resistencias de tipo convectivo, ¿Si estamos o no estamos? Bueno, entonces te voy a pedir el favor de que este dibujo pues lo repitas, ¿cierto? Ya en el nuevo acápite que tenemos allí, que se llama mecanismos combinados. Entonces repetí este dibujo, simplemente le estamos agregando por aquí que hay un gas caliente, por aquí que hay un gas frío, etcétera, etcétera. Pero repetí este dibujo, ya lo tenés repetido. Estefa, ¿ya lo hiciste? Sí, profe. Bueno, muy bien. Estefa es la única que me orienta a mí, porque el resto, yo no sé. Bueno, muy bien. Entonces, fíjate que ya con esta introducción, ¿qué podemos decir? Podemos decir que por acá, entonces, en esta primera parte del trabajo que vamos a emprender, aquí tenemos un fenómeno convectivo, luego conductivo, y emergemos con otro fenómeno convectivo. Bueno, en el lado del gas frío. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el lado del gas caliente? Se presenta este fenómeno. La rata de flujo de calor corresponde a ¿qué? A la diferencia de temperatura, a esta diferencia de temperatura, y tenemos aquí esta resistencia de tipo convectivo. Fíjate, aquí tengo H. ¿De dónde viene esa H? Esa H viene de acá, el coeficiente de transferencia de calor por convección, y el subíndice H me hace referencia al gas caliente. Bueno, entonces esa rata de flujo de calor tiene que ser igual a ¿qué?
a esta en el primer elemento de esa pared, en el primer componente de la misma, conductivo. Esto ya lo teníamos en el caso inmediatamente anterior. Este es el segundo. Este es el tercero conductivo. Y finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos que este ya es el otro fenómeno convectivo cuando estamos hablando de estos mecanismos combinados. Entonces, ¿qué tenemos acá? La diferencia de temperatura en el otro extremo de la pared compuesta, y tenemos la resistencia convectiva. Entonces, fíjate, esta H es de acá, del coeficiente de transferencia de calor por convección, y le aplicamos un subíndice C que me indica que esto hace referencia al gas que está frío. Y aquí tenemos el área del elemento. ¿Cuál es esa área? Pues esa área es un área que tenemos acá perpendicular a esta dirección del flujo de calor, que en este caso es la misma para todo ese elemento. Entonces nosotros tenemos esta situación. Tenemos esta situación finalmente. ¿Está claro? Bueno, luego, entonces, si haces el mismo ejercicio que hacíamos ahora, que ya, no lo he borrado, por aquí lo tengo. Entonces, si hacemos algo parecido a este ejercicio que hacíamos ahora, pero fíjate que esto es un poco de caligrafía, entonces ya lo hicimos solamente una vez. Entonces, pero si hacemos esta misma situación, es decir, sacar las diferencias de temperatura, etcétera, etcétera, a lo largo de todo este recorrido, y entonces nosotros vamos a llegar finalmente ¿a qué? A esta expresión para la rata de flujo de calor, que es lo que nos pide el problema. El problema me pide expresar la rata de flujo de calor en estado estacionario a través de ese elemento que nosotros tenemos ahí. Entonces, esa rata corresponde a esto, T sub H menos T sub C. Entonces, tenemos diferencia de temperatura total, y aquí abajo nos venimos barriendo las distintas resistencias que encontramos. Resistencia convectiva, 3 resistencias conductivas y finalmente una última resistencia de tipo convectivo. Fíjate de pronto que no haya cometido un error por ahí, creo que no se ve, no lo veo, etcétera. Entonces, esto es lo que tenemos acá. Y esto ya es una potencia muy importante. ¿Por qué razón? Porque aquí podemos volver a invocar nosotros, permíteme un segundito nomás, entonces podemos volver a invocar el delta T, ¿cierto? Entre 1 U por A, ¿sí o no? ¿De dónde viene esto? Esto viene de Q minúscula igual a U por A por delta T. Entonces, volvemos a invocar esto. Y ya te voy a indicar acá una situación muy importante. ¿Estamos? Bueno, a ver, Tefa, ayúdame, Tefa. Profe, dígame. ¿Y dónde estás? ¿Dónde vamos? ¿Cómo vamos? Bien, ya acaba de copiar lo del tablero, profe. Esto ya lo tomaste. Sí, señor. Bueno, entonces de esta manera resolvemos ese problema que nos piden ahí. Pero fíjate, y ya que lo tengo aquí en el mismo escenario, fíjate el parecido tan grande que hay entre ¿qué? Entre esta expresión, esta U es la coeficiente global de transferencia de calor. Fíjate en esta expresión como es de parecida a esta que tenemos por acá. ¿Me explico o no me explico? Bueno, entonces, de una vez me adelanto, por razones de tiempo y por razones de los tiempos de clase que no hemos podido dar por razones que no corresponden a nosotros. Bueno, no estoy hablando de otras cosas.
razones que nos corresponden a nosotros. Mira, fíjate el parecido entre esta belleza y esta belleza de acá. Nosotros, aquí hago un pequeño paréntesis para que nos orientemos. Entonces, nosotros seguimos con este asunto ¿sí o no? Seguimos con este asunto. Este asunto lo vamos a encontrar en esos intercambiadores de calor, Bueno, entonces, por acá tenemos una rata de flujo de calor, por acá tenemos una diferencia de temperatura, por aquí tenemos un área de transferencia de calor, este coeficiente global. Pero fíjate que ya por aquí ya encontramos un camino para esta U, para esa U. ¿Sí me explico? Entonces estamos buscando ese camino para esa U. Está claro, fíjate, al comparar este denominador con esto que tienes acá. Por una parte. Por otra, la analogía que existe entre esta expresión y esta expresión de acá. Entonces, hasta ahí te hago esos comentarios, etcétera, etcétera. Y entonces ya vos vas a estar más orientado, vas a estar más orientado en ese aspecto. ¿Estamos o no estamos? Entonces, fíjate, aprovechamos este caso 2 de una vez para hablar de esos mecanismos combinados que nos aproximan cada vez más a una situación real en las plantas de las industrias químicas. Bueno, hasta ahí está este asunto. Bueno, entonces termino ahí los mecanismos combinados, pero ¿dónde quiero llegar yo con los mecanismos combinados más adelante? A esta geometría cilíndrica. Entonces allí ya por eso de una vez estoy como proyectando ese camino, porque este elemento sí es muy importante para nosotros entender el funcionamiento de estos equipos intercambiadores de calor. Hasta ahí te cuento. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bueno, yo espero que todos ustedes vayan siguiendo este asunto sin mayores dificultades, Bueno, en este momento sí me van a tener que dar una pequeña espera porque ya todo esto sale. Entonces, ya voy a empezar a borrar esto. ¿Quién tiene algo pendiente con este tablero? Entonces lo muestro por última vez, porque ya tengo que borrar eso para otro escenario que vamos a tomar. Este, que fue el primer casito, este es el caso 2, pues ya lo tenemos ahí, ¿cierto? Entonces vos ya te queda claro de que este 1 entre U por A es igual a esto. Y fíjate que esta área de por acá es la misma que todas estas de por acá, porque por la geometría del elemento, Ya vamos a analizar eso en otras geometrías, específicamente en la geometría cilíndrica. Bueno, y tenemos esto ya relacionado con los mecanismos combinados, con esos letreros que pusimos allí, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces, todo esto ya lo eliminamos para poder dar paso a otro escenario. Miren, nosotros estamos viendo esas capas de esas paredes compuestas. Pero fíjate que en el interior de una de estas capas se requieren elementos estructurales. Por ejemplo, se requiere acero para poder darle robustez al elemento como tal. Entonces, este caso, que es el caso 2', el caso que vamos a ver es el caso 2'. Yo no sé ustedes cómo lo habían, bueno, es algo como así, algo como de este estilo, el caso 2'. Bueno, entonces yo voy a pintar aquí el elemento, y vamos a ver ustedes vamos a ver con ustedes cómo podemos enfocar este asunto. Mira,
Por aquí está este elemento. Bueno, entonces yo por aquí pinté una sección del mismo. Por acá, bueno, bueno, por acá vamos a cortar esto. Vamos a cortar esto por acá y vamos a cortar esto por acá. Ya lo tengo. Bueno. Bueno, mira, no sé si me captas ese dibujo, Mira, esta es una de esas capas que nosotros tenemos. Esta es una de esas capas que tenemos en ese material compuesto. Esto es una sola capa, pero ¿qué pasa con este cuadrito chiquito que te estoy señalando ahí? Ese cuadrito es un material que se utiliza como refuerzo en esas paredes, como refuerzo estructural para el material de estas paredes. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Voy a señalarte por acá, en el interior de este elemento, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos por acá T1, por acá T2, T3 y por acá T4. Por acá T4. Entonces, no sé si me estés siguiendo. Entonces, en esta cara yo tengo T1, por acá tengo T2, luego por acá tengo T3 y por acá tengo T4. Bueno, mira, este es un elemento que se repite varias veces, por eso corto esta pared, la corto por aquí arriba y la corto por aquí abajo. Entonces, fíjate que alcancé a dibujar dos elementos. Estos elementos que tenemos se repiten hacia arriba y se repiten hacia abajo. A lo largo de todo ese elemento constructivo. Bueno, entonces, nosotros tenemos por acá lo siguiente. Tenemos que aquí, en toda esta sección, tenemos una conductividad térmica K1 a todo lo largo de la misma. Pero este otro elemento de refuerzo estructural, tiene una conductividad térmica K2. Bueno, ¿sí estamos o no estamos? Bueno, vamos a tomar también aquí que esto tiene unas alturitas, entonces vamos a ver cómo sacamos estas alturas. Ay, esto, espérate que. Bueno. Mira, si me identificas esta altura Y1 y esta altura Y2. La altura Y1 va entre este punto y aquí donde empieza el elemento de refuerzo, Y1. Y esta otra que corresponde